En este video vamos a estudiar el método render que nos proporciona React DOM. Ubiquémonos en la carpeta src. Luego vamos a ir al archivo index.js. Dentro de este archivo tenemos una importación de React DOM y React DOM dispone del método render. El método render, como su nombre lo indica, nos permite renderizar un elemento. Este método recibe dos argumentos. El primer argumento es lo que deseamos renderizar. En este caso sería el componente app. Y el segundo argumento es donde deseamos renderizar este elemento. Si vemos, aquí tenemos un elemento que tiene el ID root. Si nos vamos a la carpeta public, vamos a ir al archivo index. Y aquí tenemos el div con el ID root. En este caso nosotros estamos diciendo que queremos renderizar el componente app dentro del div que tiene el ID root. Para entender un poco mejor cómo funciona el método render, hagamos un pequeño ejemplo usando JavaScript puro. Vamos a eliminar esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una constante llamada elemento. Accedemos al objeto document y al método createElement para poder crear el elemento. Vamos a pasar como parámetro el elemento que queremos crear. En este caso queremos crear un elemento h1. Luego de esto vamos a acceder al elemento y a la propiedad innerText. Vamos a poner hola, bienvenido a Codoti. Ahora vamos a declarar otra constante. Voy a llamarle container y voy a acceder al div que tiene el ID root. Para esto vamos a usar el método getElementById. Pasamos el root, que sería el ID del div. Ahora a ese container quiero agregarle el elemento. Para esto podemos usar el método appendShield. Vamos a agregar el elemento. Voy a correr la aplicación ejecutando el comando npm start. Vamos a dar enter. Vemos que se ha lanzado nuestra aplicación y tenemos el texto hola, bienvenido a Codoti. Si vamos a inspeccionar, vamos a ir al body. Tenemos el div con el ID root y dentro de este div tenemos el h1 que hemos agregado. Es así como funciona por debajo el método render. Regresemos nuevamente a Visual Studio Code. Vamos a comentar esto. Lo primero que vamos a hacer es realizar la importación de React. Para esto podemos usar el snippet IMR. Esto nos va a importar automáticamente React, ya que vamos a usar JSX. Luego de esta importación necesitamos React DOM, por lo cual vamos a hacer la importación. Escribimos IMR D, damos doble tap y tenemos la importación de React DOM. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una constante llamada element y esta constante va a tener un h1. Vamos a ponerle hola, bienvenido a Codoti. Ahora necesitamos acceder al div con el ID root. Para esto vamos a declarar otra constante llamada container. Accedemos al objeto document y al método getElementById. Ahora vamos a usar React DOM y accedemos al método render. Como te comenté, el método render recibe dos argumentos. El primero es lo que queremos renderizar. En este caso queremos renderizar el h1, que sería el elemento. Luego de esto indicamos dónde lo queremos renderizar. En este caso sería en el container. Vamos a guardar. Vamos a ir al navegador. Como podemos ver, tenemos el mismo resultado. Es decir, que usar el método render es el análogo de usar un appendShield.